Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos nuevamente al aire en estas redes sociales para poder llevar un día más, ¿cierto? Esta reflexión de la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente, estamos contentos porque podemos nuevamente desarrollar estos mensajes o estos simplemente, amados, pensamientos bíblicos. En esta hora quiero también decirle, amados, que vamos a dejar como establecido para que usted también lo tenga dentro de su agenda ahí, ¿cierto? Que de lunes a viernes vamos a estar saliendo a las 10, entre las 10:15, por ahí estamos saliendo en la noche, ya que no quiero de que usted se pierda de estos temas, eh, sin que usted sepa el horario en el cual yo voy a salir al aire. Así que quiero que ustedes lo dejen ahí como agendado, amados hermanos, el horario. Vamos a estar saliendo todos los días como a las 10:15 máximo, ¿cierto? Para que usted también se dé su tiempo, tenga su tiempo y si tiene un momento en la cual se tenga que relajar, descansar, ¿cierto? Va a ser el mejor momento para que usted o esté acostadito, ¿cierto? Esté acostadito también o acostadita, usted también tenga, ¿cierto? En su camita, disfrutar de esto maravilloso que es la lectura y la exhortación un poquito de la palabra de nuestro gran y Señor Jesucristo. Somos felices de hacerlo. Yo soy feliz de poder estar un día más, ¿cierto? Con ustedes para tener un nuevo tema, ¿cierto? Hablar de un nuevo tema. Ayer estuvimos hablando bastante de lo que se trata Jesucristo en nuestras vidas y a la verdad que eso nos trae mucho bien para caminar diariamente en los caminos de nuestro Señor. Así que bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos a su nuevo programa, ¿cierto?, de predicación o meditación de su palabra. Así que vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Queremos aprovechar el tiempo para poder también hablar de su palabra y va a ser importante que usted esté atento a ello. No sé cuál es la condición de su vida, yo quiero que también aprovechemos estas redes sociales, amados hermanos, para que ustedes escriban ahí, ¿cierto? Y coloquen cuál es la petición que ustedes quieren que yo pueda orar al final de esta exhortación, de su palabra, porque todo nos trae bendición, amado. Todos queremos, ¿cierto?, recibir algo importante en nuestras vidas y lo más importante es tener el gozo, el contentamiento, la alegría de poder, amado, escuchar nuevamente su palabra. Así que le invito a que usted ore conmigo primero, ¿cierto?, para poder darle lectura a esta su palabra. Así que le damos gracias, Señor, primero que todo, porque tú nos das vida, nos das salud, nos das el tiempo, nos das la bendición de poder estar un día más, Señor, abriendo estas redes sociales, las cuales, Señor, invaden el mundo entero, Señor amado, y tú eres el dueño de todo esto, mi Señor. Cuando le damos un buen uso, Señor, santificamos, Padre, estas redes sociales para que los oídos de los que escuchen estos mensajes o esta palabra, Señor, sea de gran bendición para su vida. Dios eterno, no podemos nosotros, Dios, limitar la bendición que tú tienes para tus hijos. Que en esta noche, Señor, será una nueva e interesante bendición, ya que tú nos hablarás de algo muy importante para que tengamos conciencia, Padre eterno, de lo que somos y lo que estamos hechos para poder hacer dentro de tu santa voluntad. Así que bendice los oídos de mis hermanos, Señor, despiértalos, Señor, anímalos para que estemos juntos, ¿cierto?, hasta el final y podamos disfrutar, Señor, de lo que tú tienes en esta hora. Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que quiero que abran sus Biblias. Yo creo que ya llevamos, ¿cierto?, ya 13 programas, amados hermanos, y es importante que usted tenga su Biblia, ¿cierto? La Biblia es muy importante que esté en su manito. Sáquela del cajón, ¿cierto?, donde se llena de polvo, ahí no lo tenga ahí guardado, ¿cierto?, como para si fuera una reliquia. No, la palabra de Dios, ¿cierto?, la Biblia hay que usarla y la hoja se denotan cuando están desgastadas, amado, ¿cierto? Tanto sobarle las puntas a la hoja, ¿cierto? Esto ya se empiezan a poner un poquito más oscura. No están tan blanquita como nueva, así que saque su Biblia, o si no, escuche la palabra del Señor, que la vamos a tener en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7,
en el capítulo 7, amado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en el verso 44 al 51, verso 44 al 51. Hechos, capítulo 7, verso 44 al 51, le vamos a dar lectura a esta hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que él había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres y le introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta el día de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien al Altísimo no habita en el templo hecho de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así también vosotros. Así que, amados hermanos, ya está la oración por esta su palabra. Yo creo que, como introducción, amado, yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro que cuando escudriñamos esta parte de la Escritura, ¿cierto? Estamos hablando de lo que es la defensa de este gran hombre también, ¿cierto? De Felipe, un gran hombre en la palabra del Señor, de Esteban, en donde, siendo él tomado prisionero para poder ser apedreado por supuestamente, ¿cierto? Era un blasfemo. Esteban le dio una cátedra del Antiguo Testamento que los dejó de verdad, los dejó a esos sacerdotes y los dejó a esos escribas y fariseos, los dejó también marcando ocupados en sus vidas de conocimiento de la palabra del Señor. No solamente Jesús estuvo, ¿cierto?, con dificultades cuando caminó acá en la tierra, sino que también él le advirtió a sus discípulos, les dijo de que ellos no iban a encontrar paz, ellos no iban a tener paz, sino que ellos iban a sufrir, ¿cierto?, las consecuencias de poder pregonar y predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y a la verdad que eso le ocurrió también a los discípulos, y aparte a los discípulos también a los apóstoles, y aparte también a los discípulos de los apóstoles. No olvidemos de que Esteban es uno de los 7, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo, la cual Pedro dijo que buscaran para atender mesa. Solamente para este servicio fue tomado, ¿cierto?, Esteban, y fue puesto ahí para que repartiera, ¿cierto?, con equidad, repartiera, ¿cierto?, de una forma correcta a los necesitados. Pero nosotros podemos imaginar, y muchas veces decimos nosotros de que tenemos que buscar la santidad y tenemos que buscar, ¿cierto?, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y muchas veces queremos unciones tremendas y grandes, ¿cierto? Y Pedro solamente quería 7 varones, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo, llenos. ¿Para qué? Para atender mesa. Mire qué básico y qué sencillo. Para el que no entiende la palabra de Dios, claro que es básico y sencillo. Pero para poder distribuir para tanta gente, amados hermanos, en ese tiempo, para poder llevar también alimento a toda esa gente que eran de distintas tribus, de distintos lugares, no eran solamente judíos, sino que habían griegos, habían de todas las lenguas en ese lugar. No olvidemos que el Pentecostés había ocurrido un poco antes, y en ese lugar habían fiestas. Era una de las fiestas que se hacían en ese tiempo, amados, y vieron cómo fue la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero no solamente el hecho de que Esteban fuera tomado prisionero para poder ser también atormentado, ¿cierto?, juzgado por predicar al Cristo, el Redentor, sino que Esteban le dio un recorrido a todo lo que Israel ha perdido en su vida. Porque Israel en general una cualidad, amado. Israel tiene algo tan especial, disculpe porque estamos en vivo, pero suena el teléfono igual. Israel tiene una cualidad que ellos conocieron la grandeza del Dios viviente.
Ellos conocieron y vieron, ¿cierto? Dieron testimonio de la grandeza de Dios, de la grandeza de Dios. Y eso fue importante, fue muy importante. Entonces Esteban llega a ellos de esta manera, tener que hacerle un recorrido de todo lo que ellos hicieron en el pasado y la injusticia que estaban cometiendo en el presente. Y la injusticia que estaban cometiendo en el presente. Pero yo me imagino, amados hermanos, la sorpresa de estos hombres, cómo Esteban se desarrollaba, pero así, sin tener un pergamino, sin tener nada en las manos, solamente por lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Y eso yo quiero decirle, amados hermanos, de que les provocó tanta ira a estos sacerdotes, tanto enojo a estos sacerdotes, amados, porque ellos tenían, siempre tenían algo en que aferrarse o algo en que esconderse. Ellos siempre tenían, para ellos cosas visibles que para ellos era sagrado. Y para ellos, el templo de Salomón era el lugar donde verdaderamente Dios, depositó Salomón el arca dentro de ese lugar. Y había una promesa, hermano. ¿Sabe qué es lo lindo de todo eso? ¿Sabe lo lindo de todo eso? Que a pesar de toda la ignorancia y a pesar de todo el desprecio de Israel, Dios prometió estar en el templo en esa oportunidad. Dios prometió estar en el templo por el hecho que fue por amor a David y por el hecho también de poder, tener un lugar donde la gente llegara a adorar al Dios vivo. Al Dios vivo. Y ahí estaría, también el arca de Jehová. El arca de Jehová. Pero esa promesa que Dios, le hizo a Salomón, que fue muy importante, esa promesa fue maravillosa cuando, quiere él hablar y habla con Dios, y cuando Dios le habla a Salomón y le dice, si tú caminaras, si tú fueras fiel como tu padre, David, yo estaré contigo en todo momento. Pero hay una cosa que Salomón hizo. Hay una cosa que Salomón hizo. Dios le prometió muchas riquezas. Dios le prometió, un reinado maravilloso. Pero una de las cosas que él prefirió fue tener sabiduría para guiar a Israel. Esa sabiduría valía más que todos los tesoros y el oro. Porque la sabiduría hace de que nosotros tengamos un buen discernimiento. Eso hace de que nosotros caminemos, bajo la voluntad de Dios, no nuestra, sino la de Dios. Con sabiduría nosotros reconocemos de que hay alguien superior a nosotros en nuestras vidas y eso nos hace andar en la perfección. Pero nosotros vemos, amados hermanos, de que el pueblo de Israel siempre buscó las cosas visibles, las cosas que estaban ahí, para tener que verla y tener que palparla y adorarla. Eso es lo que le gustaba al pueblo de Israel. Le encantaba eso. Pero, amados, yo quiero decirles de que cuando Esteban empieza a hablarle, y ver sus defectos, empieza con estas palabras también. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Dios le proveyó, Dios le dio, esto maravilloso de tener un lugar donde ellos podían una vez al año entregar, sus cargas, entregar sus pecados. Y lamentablemente, por decirlo hoy mirando para atrás, eran los animalitos los que pagaban, los pecados de aquellos hombres. Porque eran los que eran sacrificados para la expiación de los pecados de cada uno de ellos. Pero yo quiero decirle, amado, de que Dios se hastió de eso. Dios se aburrió de eso. Porque el hombre no entraba en razón, no creía en Dios. Simplemente ellos hacían lo que querían durante 11 meses. Pero como sabían de que al fin de año ellos con un becerro o con cualquier tipo de animal que era perfecto y era primogénito, lo llevaban al templo y sus pecados eran perdonados. Pero Dios vio eso. Que también ellos, se gastaban de esto, se gastaban de lo que Dios le había dado en el desierto. El cual recibió a su vez, dice, por nuestros padres, y la introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a lo cual Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta el día de los días de David. Amado, si fue algo maravilloso, si Moisés, amado, Dios le dio el diseño a Moisés para que hiciera esta arca,
Yo quiero decirle, amados, de que la presencia de Dios era tan importante en el arca, en donde solamente habían privilegios, no cualquiera podía cargar el arca, no cualquiera, no cualquiera, ni los sacerdotes, sino que eran levitas, amados, eran hombres apartados para ese trabajo, pero tenían que estar en una consagración y en una pureza muy extrema, muy extrema. No olvide usted que dentro de la lectura también habla cierto, de un joven en la cual, cierto, el arca se movió en el carro que iba transportada para Jerusalén, y él fue y la tocó y para firmarla, y murió en el instante. Es que no era fácil, cierto, tener que, amado, llegarse y tocar algo que solamente podían hacerlo los levitas. Los levitas. Si el sacerdote, para entrar al lugar santísimo una vez al año, entraban una vez al año, imagínense usted, una vez al año. Y estamos hablando del templo, estamos hablando del lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia, donde estaba el arca, donde representaba, cierto, la gracia de Dios. Porque ahí, cierto, se reflejaba el poder de nuestro Dios, Jehová nuestro Dios. Porque el pueblo de Israel, ellos con el arca avanzaban, llevaban el arca delante del ejército y eran victoriosos. Ellos ganaban batallas. Pero también, amado, abusaban de ello porque pensaban de que el arca era como algo mágico. Y encontramos nosotros que los sacerdotes una vez al año podían entrar al lugar santísimo. Y no en cualquier condición, por hermano. No en cualquier forma de decir, bueno, yo soy sacerdote, llego y entro. No, amados hermanos. Tenía que estar consagrado. Ellos llevaban una campanita en el traje, en la cintura, llevaban una campanita, y cuando ellos entraban al lugar santísimo, ellos se amarraban un cordelito en los talones del pie, amado, y afuera estaban los que estaban a cargo también de ese lugar, ¿cierto? Esperando si la campanita sonaba, hermano. Si la campanita sonaba, yo quiero decirle de que si la campanita sonaba, es seña de que el sacerdote estaba muerto. Amado, y eso es importante que nosotros tengamos a bien a tener que buscar más de la presencia de nuestro gran Dios. Nosotros cambiamos todo. Nosotros cambiamos todas las formas, la fórmula las cambiamos. A la verdad que eso hace de que nosotros tengamos que pasar momentos difíciles igual, y podemos ver, amado, de que estos hombres no era llegar y entrar al lugar santísimo, no era llegar y entrar al templo. Pero Dios, cierto, es tan lleno de amor, amado. Dios es tan lleno de misericordia, Dios tiene todo bajo control. Yo quiero decirle, amado, de que Dios en general tiene su mano puesta, ¿cierto? Tiene su mano puesta para aquellos que son sus hijos. Y yo quiero decirle de que la promesa que le hizo Dios a Salomón, cuando terminó de construir el templo, a la verdad que Dios le hizo una promesa, le dijo, desde hoy estarán mis oídos atentos a este lugar para escuchar las oraciones. Era maravilloso, amado. Dicen que llegaban de todos los rincones de la tierra al templo de Salomón. Un tremendo templo, maravilloso templo, lugar hermoso, en donde lo primero que hizo Salomón, dice que fue hacer una ofrenda sin que nadie le dijera, pero hizo una ofrenda a Jehová por lo que Jehová estaba haciendo. Amado, yo quiero decirle de que cuando en ese tiempo se veía estas maravillas, esto maravilloso, amado, para que el pueblo de Israel tuviera un lugar donde ya no se moviera más el arca quedara, cierto, establecido en el templo, y no tuviese que andar el arca para un lado y para otro, sino que quedase ahí por siempre, amados hermanos. Pero Israel ignoró todo eso. Israel simplemente dejó pasar esa bendición maravillosa en la cual Dios colocó en Salomón
para que sus oídos estuvieran atentos en ese lugar y que escucharía las oraciones de aquellos que iban a pedir, cierto, misericordia, como así también lo que tenían en su corazón. Y en todo eso, cierto, y en todo eso, amados hermanos, encontramos esa trayectoria de este pueblo, la cual no supo apreciar lo lindo de Dios, de tener un lugar maravilloso como ese. Pero Dios se hastió, hermanos. Dios se hastió de todo. Dios se enojó con este pueblo. Dios se enojó con este pueblo. Dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que estaba mirando Israel? Estaba mirando una edificación, estaba mirando un lugar de estructura, estaba mirando algo hermoso que se construyó. ¿Para qué? Para poder, cierto, acercarse más a Dios. Pero Dios dice que Él no habita en templo hecho de manos. Y Dios cambia la forma, Dios cambia todo, da vuelta a todo este tema, vamos, del lugar donde el pueblo podía estar, para poder decirle de que ya Él no habitaría más en templo hecho por mano de hombre. Entonces, ¿cuál es el verdadero templo que Dios quiere? Es el título que estaba en su palabra ahora. ¿Cuál es el verdadero templo que Dios quiere? ¿Cuál es? Entonces nosotros encontramos a Esteban, ¿cierto?, en esta posición. Encontramos a Esteban en esta posición y le dice, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, le está haciendo recordar la ignorancia, ¿cierto?, de este pueblo, desde el pasado hasta el momento en que Esteban estaba siendo juzgado por estos sacerdotes, incircuncisos de corazón y de oído, porque no querían escuchar, ¿cierto?, la voz de Dios. Y se resisten al Espíritu Santo. Mire qué importante, mamá. Si estos hombres que estamos hablando de Esteban, era un joven lleno del Espíritu Santo, es el primer mártir de la Biblia, mamá. Después de Jesucristo, es el primer mártir de la Biblia del Nuevo Testamento. Esteban fue el primero que muere por la causa de Cristo. Y no eran muertes muy simples, mamá, no eran muertes muy diplomáticas. Estos hombres morían apedreados y yo creo que lo único que anhelaban de que una piedra, ¿cierto?, fuera la eficaz, la cual pudiera destruirlo y pudiera, ¿cierto?, hacerlos morir, o morir, ¿cierto?, por ese tipo de cosas. Y eso es importante, mamá. Que Dios tenga que ayudarnos a nosotros a tener que confiar, ¿cierto?, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el templo? Dios ya no está en los templos hechos de manos de hombre. Nosotros nos preocupamos en el día de hoy de hacer el mejor templo, el más lindo templo, el más grande templo. Es nuestra visión. Es nuestra visión. Los primeros hombres evangelistas que llevaban la palabra del Señor, amados, yo quiero decirles de que estos primeros hombres que predicaban no tenían templos, hacían carpas. ¿Cierto? Hacían carpas. Yo me gozo cuando veo los cristianos en distintos lugares de nuestro país, sobre todo en lo que es la India, ciertos lugares donde la pobreza es muy extrema. Y yo me gozo cuando veo los hermanos, ¿cierto? En la India veo los hermanos en un lugar de una choza, hermanos, hecha ¿cierto?, de pasto, en donde la lluvia cae y los hermanos están ahí y todo el barro que hay debajo de sus pies, amado, y ahí están cantando, ahí están alabando el nombre del Señor. No tienen ningún lujo, no tienen equipo, no tienen guitarra, no tienen acordeón, no tienen nada.
Amados hermanos, lo único que tienen es el amor al Señor, amado, porque no es la infraestructura la que hace que la presencia de Dios pueda estar adentro, porque Dios ya no habita ahí. Si Dios habita en el corazón suyo y en el corazón mío, ya no tiene otro lugar. Este es el templo en el cual el Señor hoy sí habita. Este es el templo. Lo demás que usted ve como infraestructura es simplemente una casa, ¿cierto? Donde la iglesia, donde usted y yo nos congregamos, donde mora el Espíritu Santo es aquí, donde el Señor levanta y aviva y despierta, ¿cierto? En los cultos dentro de la casa del Señor, amado, es simplemente porque usted está siendo encendida por el Espíritu Santo. Pero el lugar, la infraestructura no tiene, ¿cierto?, ninguna importancia para Dios. No tiene ninguna importancia. Amado, si fuera por eso, Dios hubiese defendido, ¿cierto?, el templo de Salomón y hubiese evitado de que fueran destruidos 2 veces. Hubiese evitado eso, amado. Hubiese evitado que el templo fuera destruido. Pero como Dios no habita ahí, y el lugar donde Dios siempre quiere estar en su corazón como en mi corazón, ahí quiere estar el Señor, ahí quiere morar, ahí quiere dirigirnos. Ahí quiere tomar dominio de nuestras vidas. Ahí, en ese lugar quiere tomar dominio de nuestras vidas. Y eso es importante. Es importante que Él tome dominio de nuestras vidas, porque solo nunca vamos a ser victoriosos, amados hermanos. Dice el libro de Deuteronomio 7, versículos 6 y 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. De todos los pueblos, está hablando de Israel, hermano. Está hablando de Israel, no está hablando del gentil. Si aquí todavía nosotros no entramos dentro de la pelea aquí, pues, o dentro de la voluntad aquí de Dios. Si nosotros entramos, ¿cierto?, en Jesucristo, entramos nosotros como parte importante de lo que es como pueblo, ¿cierto?, adquirido por sangre, por Jesucristo. Dice, por eso que el mismo libro de Deuteronomio 32, 21 dice: ellos me movieron a celo, está hablando de Israel. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Mire, hermano, qué importante. Ya nosotros tenemos aquí ya la primera promesa. La primera promesa de Dios, ¿cierto?, de un pueblo que no era pueblo, ¿cierto?, y que provocará celo a Israel. Lo provocará a celo. Y eso es lo que hoy en día está pasando, pues, amados. Si este sermón que le dio Esteban, ¿cierto?, a estos sacerdotes, a estos judíos que lo estaban escuchando, amados, les provocó tanto enojo, tanta ira, que lo único que querían era destruir a Esteban, pues, amados. Lo único que querían era hacer eso. Y ahí ocurren 2 sucesos muy importantes. Una, la muerte de Esteban, y dice que las vestimentas de Esteban, ¿cierto?, los vestidos de Esteban, dice que fueron puestos a los pies de Saulo. Fueron puestos a los pies de Saulo. Mire qué importante también esa parte. Entonces no había necesidad, ¿cierto? No había necesidad de tener que empezar a correr al templo. Si Israel se perdió la sensibilidad y el amor a ese lugar y el respeto, pues, hermano, si por algo que Jesús simplemente Él dice que azotó a los cambistas y a los vendedores, en la cual estaban en el templo para poder, ¿cierto?, hacerse un negocio. Hacerse un negocio, amado. Porque ya Israel había olvidado, ¿cierto?, que tenía que llevar las primicias, lo primero. Ya no cargaban, ¿cierto?, esas ovejas, ¿cierto?, la primogenitura para llevar los sacerdotes para el sacrificio. Ya no lo cargaban, simplemente llegaban ahí al templo y compraban afuera. Afuera compraban palomas, compraban todo tipo de animales con defecto. Todo tipo de animales que ante Dios no tenían ningún valor, amados. Eran inmundicia, amados. Ya la comodidad empezó a entrar de esa manera, po. De esa manera empezó a entrar la comodidad. Y nosotros, amados hermanos, que hoy en día nosotros anhelamos,
tener un lugar de privilegio, las mejores sillas, ¿cierto? Las mejores cosas dentro de la casa, ¿cierto? En donde se congrega la iglesia. Yo no digo que sea malo, yo no digo que eso no sea bueno. No piense usted que yo estoy diciendo que eso es malo. Yo estoy diciendo que simplemente cuando nosotros nos enfocamos en ese lugar como que ahí habita el Señor, es cuando ya tenemos problemas con Dios. Ahí es cuando tenemos problemas con Dios. Cuando yo creo que el Señor habita ahí, está habitando ahí. Hay que está habitando en ese lugar. Yo quiero decirle, amados hermanos, que ahí ya tenemos problemas. Porque todas las cosas, todo lo que es infraestructura, amado, todo lo que nosotros le dedicamos al Señor, si bien es cierto, de una parte en la cual Dios la bendice. Porque es un lugar donde se está haciendo, ¿cierto?, con el sacrificio de los hermanos, y se hace con el amor de poder hacer algo lindo, pero no es que nosotros tengamos que venerar, y no es que nosotros tengamos que anhelar, amados hermanos, esos lugares. Simplemente nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas porque el templo de Dios está aquí, en el corazón de cada uno de nosotros. No tenemos que olvidarnos de eso. Usted no se olvida de eso, amado. Usted no deje, amado, no crea de que es un sacrilegio de que usted, ¿cierto?, vea de que dentro de la casa de oración no hay un mover del Espíritu Santo. No es porque sean, pues, que no esté la presencia de Dios ahí, en esas cuatro paredes. No, amado, es que lo que Dios está viendo en su corazón, su templo, eso es lo que Dios quiere que esté despierto y esté vivo. Es ahí donde mora el Espíritu Santo del Señor. Es ahí donde Jesús dijo, vendremos y haremos moradas con Él. Si, ¿quién puede haber, usted cree que sin Jesucristo hubiésemos resistido, amado, tener en nuestro corazón esto tan grande y tan maravilloso como la presencia de Dios? No, amados hermanos, no. En segunda de Crónicas 2:6 dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, si tan solo para quemar incienso delante de él? Sí, es lo que Dios dice, amado. Es lo que Dios dice, amado. ¿Quién será capaz de edificarle casa? ¿Quién? Si todo es de él, por hermano, si nosotros estamos viviendo por misericordia de Dios, nosotros vivimos por misericordia de Dios, y si hoy en día usted y yo tenemos esto hermoso dentro de nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo que mora en su vida y en mi vida, amado, disfrutemos ese momento, disfrutemos de esto tan lindo, de poder nosotros hoy día tener a Cristo en nuestras vidas, a Jesús en nuestras vidas, al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque lo necesitamos. Amado, lo necesitamos. Y tampoco le quiero decir de que no es importante que la iglesia se congregue. O sea, el pueblo de Dios se congregue en la casa de oración. Es muy importante eso. Es importante eso de que el pueblo de Dios se congregue en la casa de Dios. En la que se construyó como casa para Dios. Pero no es el templo del Señor. No, amado. Porque hay muchos que veneran mucho lo que es, ¿cierto?, el altar. Veneran el púlpito, veneran, ¿cierto?, todo lo que está ahí, es como que algo sagrado. No puedo subir al altar, o no puedo subir porque aquí solamente están los santos, aquí solamente, ¿cierto?, mora la presencia de Dios ahí. Pero ¿quién dijo eso, amados hermanos? ¿Quién dijo eso si el que santifica el lugar es usted y yo? Usted santifica el lugar de esa casa, usted santifica el lugar donde se congrega, amado. Usted lo santifica. Usted le da vida, si ese lugar después que usted se va queda simplemente así, tal cual. Tal cual. Amados hermanos, si fuera que el lugar del altar, amado, está la presencia de Dios, ¿cierto? Subamos toda la silla al altar, porque si está la presencia de Dios, para abajo no está la presencia. Para abajo no estaría la presencia de Dios, ¿cierto? No, amados hermanos, por eso es que el salmista nos advierte y nos dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracia y con alabanza. Porque lo que está dentro nos motiva a tener que exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estoy viéndole a usted, estoy viendo a mis hermanos, los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. A ellos los estoy viendo. Entonces eso es maravilloso, es lindo, amado. Es lindo que nosotros nos veamos y nos congreguemos y adoremos al Santo de Israel.
Busquemos su presencia, amados hermanos. El verdadero templo de Dios es usted. Téngalo claro. Ahí es donde habita el Señor. No está dentro de la hermosura que yo puedo hacer en una infraestructura, cierto, humana. No está en eso. Lo demás es comodidad para tener un pueblo, cierto, más cómodo. Y de repente también eso no es bueno tampoco. Porque el pueblo se relaja mucho, cierto, dentro de las congregaciones. Ahí se relaja demasiado, hermano. Se relaja demasiado. Así que yo quiero decirle, amados hermanos, de que no apartemos nuestra mirada y nuestro enfoque de dónde Dios habita. No es que usted corra, es que voy al templo, voy a la casa del Señor. No, amado. Usted va simplemente en la casa donde se reúnen los santos, lavados y redimidos por la sangre de Jesús. Ahí va usted. Pero tiene que ir con un corazón disponible, dispuesto, un corazón lleno ya de gozo, de alegría, de contentamiento. Un corazón de usted ya al pisar cierto lugar, ya esté lleno, esté contento porque está viendo a sus hermanos. Vamos a adorar y vamos a cantar al Señor, amado. Y eso hace de que usted, cierto, despierte, su espíritu se avive, empiece usted a adorar, a glorificar el nombre del Señor. Pero no esté pensando de que son esas 4 paredes en donde está habitando el Señor, o el Espíritu Santo, no. Si cuando el Espíritu Santo se mueve y le hace hablar en lengua, hay profecía, en fin, cuando está siendo usado, cierto, el predicador es por el Espíritu Santo, porque está dentro de uno. Pero no es porque esté en el altar solamente ahí. Antiguamente era así, pues, amado. Antiguamente solamente había un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, que solamente tenía entrada una vez al año el sacerdote, amado. Nadie más podía entrar ni mirar porque era muerto. Nadie podía entrar ni mirar porque era muerto. Así que imagínense usted. Pero hoy en día, cierto, nosotros tenemos ese privilegio porque Jesús nos dio ese privilegio. Amados, y con su muerte dice que el velo del templo se rasgó en 2. Ese lugar que tenían los sacerdotes, ese lugar que tenían los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Ese lugar que tenían como algo privilegioso, en donde ellos eran los únicos santos, santificados, en donde ellos eran los únicos privilegiados para estar en ese lugar, amados. Jesús lo rompió por la mitad, abrió la senda, sacó esa venda oscura, ¿cierto? Que estaba al final de esos templos, amados, y nos dio, ¿cierto? La luz para poder mirar más allá de la bendición que Dios tiene para usted y para mí. Jesús dice que Él abrió ese lugar, dice que el velo del templo se rasgó y se abrió en 2. Ya no hay privilegios para algunos, amados. No hay privilegio para algunos. Eso hoy en día es un privilegio para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Amados, y eso es verdad. Y eso es verdad. Nosotros tenemos que tener ese hermoso y lindo privilegio. Ese hermoso y lindo privilegio, amado, que hoy en día tenemos, de que tenemos franca entrada a la presencia del Señor. Pero no equivoque el camino. No equivoque la forma en la cual usted está mirando, ¿cierto?, la iglesia. Porque dice, voy a la iglesia, hermano. ¿Dónde va? No, voy a la iglesia a alabar el nombre del Señor. No, usted no va a la iglesia. Usted va al lugar, al templo donde se reúne la iglesia a adorar el nombre de nuestro gran y poderoso Dios. Nuestro gran y poderoso Dios. Así que el Señor nos bendiga grandemente, amados hermanos. El libro de Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ella hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Nos está hablando, ¿cierto?, el apóstol Pablo. Nos está diciendo, ¿cierto?, en esta palabra. Entonces, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en un templo hecho por manos humanas. En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestros cuerpos, ahí está hablando Pablo, ¿cierto? O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Es la palabra de Dios la que nos está diciendo, ¿cierto? Una realidad y una verdad. Así que, amados hermanos, cambiemos la visión, pues, cambiemos esta mirada, la perspectiva de mirada, ¿cierto? El hecho de que nosotros tenemos que ser sabios, como dice su palabra, en tener que definir o tener que, ¿cierto?, tener claro dónde yo voy, dónde yo me congrego.
¿Dónde usted se congrega? ¿Usted se congrega en el templo del Señor? No, usted no se congrega en el templo del Señor. Usted va a la casa de oración donde se congregan los lavados y redimidos por la sangre de Cristo, nuestro Salvador eterno. Así que cambiemos, ¿cierto?, la visión y la mirada. Digamos las cosas como son, amados hermanos, así como dice su palabra. No podemos nosotros colocar ni quitarle a su palabra, no. Tenemos que hablar su palabra tal cual como Dios nos dice que la hablemos. Tenemos que nosotros hablar su palabra de esa manera, porque así seremos bendecidos, hermanos, así seremos netamente bendecidos. Cuando nosotros tengamos una verdad y una realidad en nuestros labios. El libro de Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, está hablando el corazón, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él con quién? Conmigo. Conmigo. Mire qué importante, mire el ofrecimiento, mire la bendición que Dios nos está dando. ¿Cierto? Yo estoy a las puertas y llamo. Ven. ¿Cierto? Estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré a él. Aquí, las puertas. ¿Qué es lo que es? El corazón. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén por las redes sociales? Amado, quiero saber de que usted está ahí, amado. Quiero saber si usted está viendo este programa, si usted está viendo, ¿cierto?, este pensamiento bíblico. Para que el Señor, ¿cierto?, tengamos una comunión entre usted y yo, tengamos una comunión ahí. Yo tengo que saber de que usted está ahí, amado, porque quiero saber que usted está recibiendo también esta palabra y que tiene que ser eficaz también para usted y para mí. Tiene que ser eficaz para usted y para mí. Así que le invito a que tenga que usted confirmar, amén, sí Señor, o colocar un comentario si a lo mejor no entendió una palabra, para yo poder también rectificarla aquí a través de su palabra. En 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, aleluya, mire qué importante, mire, ponga atención, si alguno destruyera el templo, acá, de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es, aleluya. Aleluya, amados hermanos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su palabra, amados hermanos. Qué importante esto. Mire qué importante esto, amados hermanos. Cómo Dios nos habla a través de su palabra. Cómo no va a ser bueno, ¿cierto?, escudriñarla. Cómo no va a ser bueno, ¿cierto?, interiorizarse a través de ella. Y eso es lo que Esteban le quiso decirle a estos hombres. Ya no estén escondiéndose en el templo, ya no estén refugiándose adentro de 4 paredes, ya no estén ahí, ¿cierto?, haciendo reuniones en las cuales no está la presencia de Dios, porque no está el Espíritu Santo en sus vidas. Le está diciendo Esteban: mire, hoy hay una nueva oportunidad. Dios nos ofreció un templo distinto, diferente dentro del corazón. Él quiere morar adentro, acá, para ser transformado, cambiado, ser dirigido por el Señor. Y eso es lo que Esteban estaba tratando de decirle a estos hombres, para que se volvieran a Dios, se arrepintieran a Dios. Y dice de que ellos hervían de odio, de rabia, porque como que la gente que estaba escuchando, ¿cierto?, a la verdad, algunos a lo mejor se estaban convenciendo de lo que Esteban estaba diciendo, y lo único que querían estos sacerdotes y estos escribas y fariseos era tener que matarlos. Pero hoy en día el Señor nos da a nosotros, nos da a usted y a mí la esperanza, esta esperanza maravillosa, en la cual queremos disfrutarla, amado, queremos tenerla. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo more en su vida, amado? ¿Usted cree que usted es el templo del Dios vivo? ¿Usted cree que Dios es el templo del Dios vivo? ¿Usted cree que Dios está morando dentro de usted? Amado, mire lo que dice su palabra, ¿cierto? El cual sois vosotros, dice, porque el templo que está dentro de usted, amado, santo es. Cuide esa santidad, cuide ese templo. No deje que ese templo, ¿cierto?, entre en cosas vanas. Evite que en ese templo entre la idolatría, que entre cosas que a Dios no le agrada. No deje que ese templo se ensucie, ¿cierto?, por una rabia, un enojo, una ira. No deje que ese templo se nuble, amados hermanos, y no permita que se enfríe ese templo, amado, porque es necesario que ese templo esté ardiendo
amado, prendido, tiene que estar encendido con la llama del Espíritu Santo. Ese templo no tiene que estar quieto, amado, tiene que estar orando, ese templo tiene que estar clamando. Mientras usted camina, mientras usted alaba al Señor, en su trabajo usted está cantando una alabanza, mientras usted esté, amado, en su casa haciendo sus quehaceres, amado, ore a Dios, entréguele la gloria a Dios, dígale, Señor, que este templo, ¿cierto?, en la cual tú elegiste por misericordia, por amor a Jesús, Dios, elegiste este templo para que morase el Espíritu Santo, usa este templo, Señor. Está abierto para que tú lo uses. Está abierto, porque este templo fue lavado y redimido, por hermanos. Y cuando usted aceptó a Cristo en su vida, amados, salieron cualquier cantidad de pecados de aquí, de donde estaba tomando dominio, ¿cierto?, dentro de nosotros, hermanos. Si salieron cualquier cantidad de cosas. Si Dios tuvo que hacer una limpieza a través de su Espíritu Santo, vamos a sacar todo dentro de nosotros. Dios tenía que sacar todo. Era la única manera de que el Espíritu Santo pueda habitar ahí, amado. Pero también cuando nosotros caemos, amado, en cosas que no son gratas delante de Dios, el Espíritu Santo no puede habitar ahí. Dice que Él se aleja, se aparta. Por eso necesitamos, amado, tener claro cuál es el templo, qué es lo que yo tengo que cuidar hoy en día. Es como cuando usted cuida su casa, amado. De repente nosotros mismos que no tenemos casas propias, amado, ¿cómo cuidamos ese lugar? Que esté limpiacito, que hayan adornos, que hayan cositas bonitas para la vista cuando llegue. Amado, ¿qué más será si nosotros tuviéramos una casa propia? Una casa donde yo sé de que no voy a mover nada en el futuro. Si que me tenga que ir o me pidan la casa, ¿cierto? Y tengo que cambiarme de lugar y tengo que recoger todo, porque una vez que yo recojo todo empieza a tener deterioro, porque se empiezan a destruir. Y eso pasa cuando yo me cambio de casa, pues, amado. Eso pasa cuando yo empiezo a dejar lugar aquí, ¿cierto? A que vuelvan esos espíritus a tener que tomar dominio de mi casa, en donde tengo ese adorno, tengo los talentos, los dones, donde tengo la presencia de Dios, donde tengo la gracia de Dios, donde tengo el amor de Dios, donde tengo, amado, la misericordia de Dios. Yo empiezo a cambiarlo por otras cosas que me hacen daño. Y a la verdad que todo lo que Dios me dio se empieza también a deteriorar. Pero ya hoy día tenemos casa propia para el Espíritu Santo aquí. ¿Lo tiene usted? ¿Tiene usted esa casa dispuesta para que habite el Espíritu Santo y habite Cristo y Dios mismo ahí, amado? Porque hay condenación. Cuando habla de hay, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, tengamos cuidado, amados hermanos. Tengamos cuidado con nuestra actitud, de nuestra manera de ser. Tengamos cuidado con las cosas que hablo, ¿cierto?, oculto. Las cosas que yo digo cuando estoy, ¿cierto?, en otro lugar y hablo mal de mi hermano y hablo mal de mi hermana. Critico a mi hermano. Cuidado con eso, amado, cuidado. Porque eso ensucia su corazón. Y aparte de eso también hay una condenación para nuestras vidas. Cuando yo no estoy, ¿cierto?, el 100% dedicado a tener que servir a Dios por sobre todas las cosas. Amados hermanos, simplemente nosotros caemos en este tipo de juegos del diablo. Son espíritus, hermanos, en la cual quieren apartarnos del verdadero, de la verdadera fe que debemos de tener delante del Señor. Así que cuidemos el templo, amados. Cuidemos el templo. Amados hermanos, y cuando tengamos que congregarnos, sepa usted que es usted el que lleva el avivamiento, es usted el que lleva la presencia de Dios, es usted el que lleva la bendición de Dios a la casa del Señor. Nada más. Jesús dijo, esta es casa de oración. No dijo es templo de Dios, dijo esta es casa de oración. ¿Cierto? Casa de oración. Puerta del cielo. Amados hermanos, es casa de oración, no nada más. Esas 4 paredes son casa de oración. Pero no tenga usted temor, ¿cierto?, a que entre despacito, como que si fuera algo muy sagrado, pues, hermano. Si bien está la bendición, pero no lo consagremos de una manera que yo no pueda, ni siquiera, amados hermanos, un poco más y nos falta sacarnos los zapatos. Tengamos cuidado, hermanos. Así que ya sabe usted, pues, hermano, cuando nos dirijamos a la casa del Señor ahora, ¿cierto?, cuando nos dirijamos al lugar donde está para que nos juntemos los lavados y redimidos por Cristo,
Lleve usted todo eso. Lleve usted todo eso en su corazón. Lleve el gozo, lleve la alegría, lleve el amor, que eso es de Dios. Lleve eso en su corazón y lleve el avivamiento, hermanos. Lleve el avivamiento a la casa del Señor. No vaya así frío, no vaya así porque tiene costumbre por ir. No, no vaya de esa forma, no. No vaya porque usted quiere ver cómo predica el hermano. No, tampoco. Lo que Dios le habla a usted, recíbalo. Y lo que no es para usted, déjelo pasar. Tan simple como eso, déjelo pasar. Así que Dios le bendiga grandemente y damos gracias al Señor, damos gracias a Dios por hermano. Yo quiero darle gracias por ustedes porque son fieles. Son fieles ustedes para seguir, ¿cierto? Estos programas y a la verdad que quiero decirles de que ha llevado bendición a muchos hogares y eso para mí es una satisfacción, es un gozo, una alegría de poder hacerlo, de poder hacerlo. Es como una canción dice, mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Mientras yo pueda hablar de su palabra, al Señor llevo su palabra para usted y para aquel que está necesitado. Así que vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos. Yo quiero orar también por Mari, mi sobrina, que está pidiendo la oración también por sus papás y pidiendo también por este joven en la cual está la petición, ¿cierto?, de que Dios tenga que orar en su cuerpo, por Claudio, y necesitamos de que lo tengamos en oración. Pero también es bueno de que, ¿cierto?, haya un interés de poder acercarse a una casa de oración. Yo le motivo, amado, no se quede en el hogar. No. Yo voy a hablar mañana de ese tema. Voy a hablar la forma como nosotros perjudicamos, ¿cierto?, al no asistir a la casa del Señor, cómo perjudicamos la obra de Dios. Mañana será ese tema. Pero hoy en día solamente le quiero animar y le quiero amonestar, amados, en el Señor, a que sea fiel. A que sea fiel. No deje, ¿cierto?, ensuciar el templo de Dios aquí. Cuídelo, hermano, cuídelo de todo mal. Cuide cuando usted esté a punto de enojarse. Mejor, ¿cierto?, apriete los labios nomás y apriete los dientes para que no salga ni una palabra de su boca, ¿cierto? Y se calma primero y después tengamos que conversar. Pero no digamos nada, ni insultemos, ¿cierto? No dejemos que nuestra boca nos haga caer en pecado. Así que Dios le bendiga grandemente, amado. Vamos a orar primero. Padre eterno, Dios bendito, santo, maravilloso. Tu palabra dice que llega a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y yo te agradezco por eso. Te agradezco por los hermanos que están en el día de hoy. Señor, amados, en sintonía en estas redes sociales, yo te ruego, Señor, para que sus vidas también tengan un buen sentir, Señor, de hacer el bien y de buscar y de abrir sus corazones para que entre tu Espíritu, Señor, y hagas morada en ellos. Señor, para que ellos sean, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Padre eterno, para que se mueva tu gloria en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el templo, Señor, donde ellos, o en la casa de oración, donde ellos vayan a congregarse. Padre eterno, sea una bendición, Padre mío, cada culto que ellos lo hagan con acción de gracias. Dios bendice a Mari. Señor mío, bendice, Padre eterno, a mi hermano Beto, bendice a mi cuñada María, Señor de los cielos, para que tu nombre sea bendito en ese hogar. Señor, pueda restaurar, levantar, Señor, santificar su casa, su hogar. Dios de los cielos, y que Él pueda volverse, Señor, a servirte, Dios, y a honrar tu santo nombre. Bendícele grandemente, Dios, bendice, Padre de los cielos, Padre mío, como de la misma manera, Señor, a cada uno de tus hijos, Dios eterno, Dios, porque tú eres el poderoso, Dios amado, solamente tú tienes el poder para poder tocar cada corazón y cada vida, Dios de los cielos, como te ruego, Dios, por cada familia. Señor, por cada familia en la cual se constituye, Señor, dentro de los hogares. Por Alberto, Señor, te ruego por él, es mi sobrino. Dios está pasando una prueba muy difícil, muy terrible. Dios de los cielos, para que tú le guardes, le cuides, le protejas. Señor, todo lo tienes bajo tu control. Señor, solamente tenemos que esperar y confiar, saber de que todo lo tienes listo, Señor, para solucionar esos problemas. Pero Él tiene que volverse a ti, Señor, buscarte, alabar tu nombre, pero con sinceridad, Señor, y tener un nuevo encuentro, Señor, en su vida. Así que Dios bendice a cada uno, Señor. Mi hermana Marlene sea bendecida junto a su hogar, a su pequeño hijo, ¿cierto?, la cual también Matías tiene ahí ya
ya se ríe bastante, ya es un juguetón este niño. Señor, protege el hogar y la familia de mi hermano Miguel. Guárdalos, Dios, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en los cuales han estado en sintonía. Dios, bendícele, Señor, y que todo lo que podamos, Señor, hacer o decir en esta hora haya sido bajo tu hermosa voluntad, Señor. Toda la gloria, toda la honra es tuya, mi Señor. Gracias por usar mis labios. Señor, santifícame solamente para hacer tu hermosa voluntad. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga, y el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar, les recuerdo, para que ustedes también, ¿cierto?, puedan decirle a sus amigos, a los que quieran ver en vivo estas predicaciones, ¿cierto?, que estaremos desde las 10:15 de la noche para poder llevar estos mensajes, amados, de lunes a viernes. Así que un gran abrazo, un gran servidor, ¿cierto?, la cual está siempre disponible para el Señor y como así también para ustedes. Dios le bendiga. Ha sido su pastor Manuel Herrera en esta noche, que le ha llevado nuevamente este pensamiento bíblico. Un abrazo. Dios les bendiga grandemente.